¿Cómo les fue con la merienda, con el break, el cafecito? Igual aquí en el salón, como se han dado cuenta, tenemos café disponible todo el tiempo, con leche si quieren con leche. Así como nos dijo Dixie, ministro, mande leche, mande huevos, mande queso. Aquí tenemos leche para el café. Bueno, bienvenidos de vuelta. Vamos ahora a hacer unas actividades muy interesantes. Les pido que rápidamente nos acomodemos para continuar. Hemos ido muy bien con el tiempo. Yo no sé si en Honduras la gente es puntual o no, Reader, pero a juzgar por este evento, son más puntuales que los suizos. La verdad que aquí nos ha ido muy bien con los tiempos en comparación con los anteriores foros. Pero bueno, también hemos sido un poco más flexibles con la duración de los paneles. Bueno, vamos entonces a pasar a una sesión de 1 hora para la cual ustedes van a hacer uso de esos manteles individuales que les pusimos durante el break. Esa es información que viene de todas las iniciativas que ustedes postularon en el Pitch Challenge, que por cierto, para quienes no han postulado sus iniciativas, todavía tienen 1 semana para hacerlo. Lo ideal era que estuvieran postuladas para aquí, para el foro, pero de todas maneras, como esto quedó en la página web que les hemos compartido, pues ahí ustedes pueden seguir entrando, conociendo los detalles y conociendo las nuevas que ustedes quieran postular en el transcurso de la próxima semana. Lo único que tienen que hacer es responder 6 preguntas que están ahí y subir 3 fotos. Eso es todo, no es más. Es muy fácil y bueno, de esta manera pueden dar a conocer sus iniciativas y seguir generando también networking, porque de golpe alguien la ve y dice, wow, en este país solucionaron el problema que yo tengo en el mío, voy a contactar a los representantes de ese país. Muy bien, entonces voy a invitar a continuación a Carla Mejía de nuevo, asesora regional de nutrición del Programa Mundial de Alimentos. Vamos a tener con Carla esta sesión interactiva de los menús que muestran la diversidad de menús que pues ustedes brindan a través de los sistemas de alimentación escolar. A Carla la va a acompañar Sebastián Rivera Ariza, director de la UAPA, la Unidad Administrativa de Alimentación Escolar de Colombia. Y ya, ¿verdad? ¿Son ustedes 2 o hay alguien más? Ustedes 2, listo. Muy bien, entonces adelante por favor. Sí. Gracias, Claudia. Solo, a ver, como ustedes pueden ver, sentados frente a la mesa, ¿no? Están todos los manteles individuales en los que, como mencionaba Claudia, son menús escolares, cómo se reportan de acuerdo a los países. Entonces, estos son menús reales, con el costo real, y que vamos a discutir un par de cosas de esto. Sin embargo, quiero primero dar la bienvenida a Sebastián, que nos va a poder ayudar un poquito a hacer un poco el contexto de cuáles son los desafíos, digamos, o los mecanismos a través de los que tú ves el enfoque del menú. O sea, el niño está ahí ya con su menú enfrente, sin embargo, tú como hacedor de políticas ves todo lo que va detrás, ¿no es cierto? Si nos puedes decir en pocas palabras, ¿no? Unos minutitos, ¿qué es lo que va detrás? Por favor. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos y para todas. Yo quisiera hacer primero un comentario respecto a lo que nos arrojó la sesión inmediatamente anterior, respecto a la labor de quienes cocinan en el programa de alimentación escolar. Y creo que eso nos hace un llamado a todos y todas de no romantizar esa labor. Nosotros sabemos que hace parte de todo el proceso y debe costearse en el programa de alimentación escolar. La experiencia que tiene Colombia es que eso aumenta significativamente los recursos
pero creo que al ser una política estatal tenemos el deber y la obligación de reconocer esa labor, de remunerarla. Nosotros acabamos de hacer una reforma laboral en Colombia hace un mes, donde nos obliga a contratar con contrato laboral formal a estas personas. Son 58.000 personas en Colombia. Más o menos eso tiene un costo de 1.5 billones de pesos colombianos, es decir, más o menos el presupuesto que nosotros destinamos actualmente solo para el programa, nos toca destinarlo para la formalización, pero tenemos que reconocer el trabajo y el trabajo digno. Era ese comentario. Qué pena. Ahora sí, con la invitación. La experiencia nos ha dado que el programa de alimentación escolar debe reconocer unos modelos diferenciales y llegar con pertinencia al territorio. Y llegar con pertinencia al territorio también es construir unos menús que se ajusten a la cultura gastronómica, a los hábitos alimenticios del territorio, a lo que se produce en el mismo a lo que se produce y se consume en el mismo territorio. Eso también nos evita también el aumento de desperdicios. En nuestra experiencia, por ejemplo, con las comunidades indígenas, tenemos una norma que nos obliga a concertar con las comunidades indígenas el menú, ¿sí? Con cada una de las comunidades. No es un menú para todas las comunidades, sino por los territorios donde están. Son más o menos 65 comunidades indígenas con sus resguardos. Son 370.000 niños y niñas que están en sus colegios, donde nosotros tenemos ahí un condicionante, donde la matrícula, la mitad más uno sea indígena, el PAE es con un enfoque indígena. Eso en primer lugar. Ahora concertamos la minuta con ellos anualmente. Anualmente vamos concertando la minuta con las comunidades indígenas y quienes operan el programa, pero adicional existe la obligación de que sean las mismas comunidades indígenas quienes sean las ejecutoras del programa, ¿sí? Reconociendo digamos, como autoridades territoriales. Ahora quiero contarles otra cosa. También hace un mes, 2 meses ya, el 30 de abril, se reconoce el sistema educativo indígena propio en Colombia. ¿Eso qué significa? Que así como uno tiene que dialogar con los alcaldes, con los gobernadores, ahora nosotros tenemos que dialogar con las autoridades indígenas para todo lo educativo, no solo para el PAE, sino para toda la formación, para todo el ciclo educativo y demás. Su educación propia se reconoce, además gratuita, y eso incluye el PAE. Nosotros antes, ¿qué hacíamos? Destinábamos los recursos a la alcaldía, a la gobernación se la destinaba a las comunidades indígenas, concertaban los menús, los valores, los precios que se iba a pagar por la ración. Ahora no, ahora es la misma autoridad indígena reconociéndolas como gobiernos que tienen un territorio reconocido, quienes ejecutarán autónomamente el programa de alimentación escolar. Eso es un reto para nosotros. Y cierro, lo vamos a comenzar haciendo también con las comunidades negras, afros, raizales y palenqueras. Nosotros ya veníamos 7 años haciéndolo con las comunidades indígenas, pero también eso lo vamos a comenzar a hacer con estas comunidades, que eso es lo que nosotros llamamos la democratización del programa de alimentación escolar. Es un nuevo concepto que le estamos metiendo. Vale, gracias Sebastián. Y de estas, por favor, de tus palabras lo que yo me llevo es, uno, las fortalezas de los menús. Entonces les sugiero a ustedes que se tomen unos minutos por mesa para que discutan lo que ven enfrente y vean las fortalezas de estos menús. Asimismo, veo que de tus palabras tú mencionaste la pertenencia y la calidad del menú. Entonces les auno a todos y todas que se pongan un poco a pensar en los menús que tienen enfrente y que los vean desde el punto de vista de pertenencia, o sea, si es que hace sentido o hará sentido para un niño ecuatoriano de todas las regiones de Ecuador
tener una tortilla de plátano verde, por ejemplo. O para un niño hondureño de todas las regiones de Honduras, tener una tortilla con frijoles. Porque ayer vimos, ¿no?, que hay muchas regiones distintas en Honduras y puede que no todas coman frijoles con tortillas de maíz nixtamalizado. También veo cuando mencionaste el desafío de la cantidad, ¿no?, de qué va dentro del menú y lo que va detrás en cuanto al costo. Y eso también les pido que evalúen un poco en estas discusiones que van a tener en sus mesas en estos minutos, que vean cuánto es en cuanto a cantidad, a calidad, ahí están las tarjetas nutricionales, y al costo que esto implica. Y eso que lo que mencionaba Sebastián al inicio de la sesión, en torno a la sesión anterior, y lo que va detrás de ese costo, ¿no? La preparación, qué será voluntario, qué no será voluntario, más allá de la receta, cuál es la aceptabilidad versus el costo de ese menú, etcétera. Entonces, les doy unos minutos para que hablen entre ustedes y después les digo otra serie de cosas que van a ver dentro de esos menús. Bueno, ahora que ya han discutido un poco de todas las variantes, ¿no?, de todos los menús, quiero que las mesas, ustedes pueden ver que atrás o abajo de la hoja de Chile y de Argentina tenían una hoja más pequeña, que se ve así más o menos, o verde para el caso de Chile, y que les habla un poco del contexto de la alimentación escolar, del contexto más amplio, ¿no?, del ambiente alimentario, por ponerlo así. Van a ver que esa hoja tiene temas de política pública, tiene temas de la parte del etiquetado, por ejemplo, la evidencia que se ha encontrado, y ahí van a poder tal vez ver lo complejo que se vuelve el desarrollo de un menú escolar dentro de estos paradigmas, porque todos los países tienen su contexto. Asimismo, si bien hay países que no tienen esto, como Honduras, Ecuador, Perú, todos sabemos que todos los países estamos envueltos dentro de estos marcos normativos, ¿no?, ya sea de etiquetado, como lo mencioné, de uso de ultraprocesados, en el caso de Ecuador, Chile, Perú, han hecho mucho trabajo en eso. Y quiero que usen estos minutos que nos restan un poco para contestar esas preguntas que están en la pantalla. O sea, ¿cómo interactúa la comida con los estudiantes dentro de este marco? O sea, el menú por sí solo trata de ser nutritivo, trata de ser aceptable, trata de ser barato, trata muchas cosas. Pero el niño o la niña viven en un ambiente alimentario que tiene acceso muy alto a ultraprocesados de bajo costo, a una ley de etiquetado poco user-friendly, por ponerlo de alguna manera. Es muy difícil de entender nuestras leyes de etiquetado a veces. Con políticas públicas que muchas veces se contradicen entre agricultura, educación, protección social, etcétera, y que todo esto está como el niño o la niña y los papás o las mamás están expuestos a eso y tienen que tomar decisiones de cómo hacer su menú. Entonces les da uno que piensen un poco en eso y cómo todas estas variantes se comparan, ¿no? Para qué pasa con el niño que, además de estar expuesto a todas estas cosas, no tiene dinero para solventar su propia alimentación desde su casa. Y su familia usa alimentación escolar como la forma principal
de obtener un almuerzo. Entonces, les auno a que tengan esta discusión en los siguientes minutos que nos quedan, unos 15 minutos. Y voy a pasar por las mesas igual un poco para discutir. Y al final les voy a pedir, no sé, a unos 2 o 3 valientes que expongan lo que más o menos pudieron discutir. ¿Vale? Bueno, ya hemos llegado al final de la discusión y agradeciéndoles a todos por su tiempo. Queríamos destacar 1 o 2 mensajes claves de las mesas que pude visitar, y uno que salió mucho es cómo se debe sopesar, ¿no? El costo versus el valor nutricional. Y cómo muchas veces los hacedores de política pública, al tener las reglas básicas centralizadas, asumen que el menú sí se cumple. Sin embargo, el menú en realidad no se cumple. Muchas veces incluso porque va ligado al trabajo no remunerado. Y eso lo mencionó la Mesa de Brasil. Me pareció muy interesante que al contar con tanto labor voluntaria, no se puede realmente manejar un control de la calidad de preparación del menú, porque es labor voluntaria. Lo que no pasa si fuera trabajo pago. Otro tema interesante que salió de varias mesas es la aceptabilidad de los ingredientes saludables versus la exposición de los niños y niñas a ambientes alimentarios obesogénicos. Y qué tan difícil se vuelve esa aceptabilidad de los ingredientes saludables cuando el niño ya no quiere o la niña ya no quiere comer alimentos saludables, porque en las cantinas, en los barcitos, los kioscos, solo se vende comida ultraprocesada. Y el colega de Bolivia, que no salió huyendo, pero iba a hablar, nos mencionaba datos muy interesantes en que la mitad de los niños básicamente compra solo comida ultraprocesada y el 30% adicionalmente compra comida chatarra preparada en el kiosco. Únicamente el 1% de los niños compraba en los kioscos comida fresca como frutas o verduras. Me pareció interesante y triste a la vez que un niño no quiera ya comer una fruta fresca. Y finalmente, algo que mencionaban varias mesas es también la relación con el sector privado y cómo se debe formar una relación. Si bien el sector privado muchas veces se le ve como el ente rector de todas estas dinámicas no constructivas hacia una mejor nutrición, uno debe establecer estos diálogos para poder, sobre una base de mejor evidencia, establecer un programa de reformulación, por ejemplo, que es lo que hablaba la persona de Bolivia, para tener iniciativas de alimentos en las cantinas un poco más saludables que el alimento ultraprocesado estándar. Asimismo, los pequeños agricultores, las pequeñas empresas son el sector privado. Entonces yo creo que es muy importante resaltar esa parte, ¿no? No todo el sector privado es negativo, y vínculos con el sector privado más bien son positivos cuando se canalizan a través de un gol común, que es la mejor nutrición. Y bueno, sin más, para no quitarles más tiempo, les quiero agradecer por estar en esta sesión, agradecer por todas las discusiones que hicieron. Yo siento que aprendí un montón de todos sus contextos. Espero también que ustedes hayan aprendido. Mil gracias. Y ya, Sara, Claudia. Y aquí estoy, Carla, ya para tomar la posta. Muchísimas gracias por conducir esta sesión que creo que nos deja pues un enriquecimiento muy grande. Ojalá guarden los manteles, los individuales, se los lleven para sus países. Hay mesas en las que no fueron usados, los pueden tomar de ahí para tenerlos como referencia pues para lo que los necesiten.